Pues estamos ya desde antes de regresar del corte, pues en esta conversación sobre un tema que es polémico. Berenice, bienvenida. Hola, Berenice gracias. Sánchez de la Agencia Informativa CONACYT, que como cada 15 días esta agencia de noticias del CONACYT pues nos viene a hablar de un tema, de una investigación especial. Esta vez vamos a hablar de la donación de órganos. Bueno, es un tema bastante delicado, que tiene muchas aristas, controversial, que causa diferentes opiniones, desde los que están a favor o en contra de la donación de órganos, porque las personas que están, o más bien, pues sí, los cuerpos que están en condiciones para donar órganos, tienen que tener condiciones muy específicas que a veces pues bordean ahí el límite ético y moral. Berenice, bienvenida. Sí, muchas gracias, Ana Cristina. Bueno, pues justo este reportaje especial que hicimos en la Agencia Informativa CONACYT se hizo a partir de la iniciativa La Reforma a la Ley General de Salud, en el que proponía, porque está congelada esta propuesta, en la que proponía que todos los mexicanos mayores de 16 años al morir fueran donadores de facto, o sea, sin que se le consultara a los familiares ni nada. Y esto ya es algo que funciona en algunos países. Sí, y esto parecería que es bastante importante porque en México al año se realizan alrededor de 2,000 trasplantes. Que es muy Son poco. muy pocos porque la lista de espera son más de 20,000. Entonces, esto parecía como muy importante y muy plausible, pero en realidad sí se tiene que establecer exactamente cómo va a funcionar, que se fortalezcan las instituciones, el equipo con el que se deben de resguardar los órganos, porque si no esto puede ser contraproducente. Claro. Y es que, bueno, para poder entender esto es importante especificar cómo sucede esto del trasplante de órganos, ¿no? Para empezar, la persona que dona tiene que estar en un estado muy particular, no muerto completamente, no llevar, bueno, digamos, que su sistema funcione en algunas... Bueno, sí tiene que estar muerto, pero tiene que ser por muerte encefálica. Exacto. Es decir, el corazón y los órganos siguen trabajando, pero el cerebro ya no. Y este tipo de muerte se diagnostica a través de un electroencefalograma, en el que dicen, o sea, ya no va a regresar, no es coma, no es estado vegetativo, es muerte encefálica. Y a partir de ahí, o sea, ya que diagnostican la muerte, pues el cuerpo, el cadáver, se tiene que cuidar la hidratación, el oxígeno para mantenerlo como si estuviera en vida, porque los órganos en cuestión de minutos se descomponen, ya no sirven para trasplante. Podrían servir para estudio y para otra cosa, pero para trasplante ya no. Y bueno, de ahí comienza un proceso muy interesante porque es primero mantener el cuerpo y luego al mismo tiempo se están haciendo estudios para ver cuál de esa lista de espera son compatibles. Y entonces ahí es un trabajo de por lo menos 7, 8 horas y es un proceso en el que cada segundo vale y vale oro. Ya que se tienen a los posibles receptores, lo que se hace es como a la par ir abriendo el cuerpo del receptor y entonces ir abriendo el cuerpo del que va a ser donador. Que se tiene que hacer casi simultáneamente. Sí, ¿no? Simultáneo. En el caso que nosotros retratamos en el trabajo, bueno, fue nada más, fue en el mismo hospital, pero recordemos que estos trasplantes pueden ser de ciudad o incluso de estado, donde implica el traslado que es otro costo y es otro tratamiento completamente diferente. Sí, por eso, como mencionaba, se necesita una infraestructura no solamente para conservar estos órganos y estos cuerpos en perfecto estado, sino también una infraestructura que permita localizar a esas compatibilidades, ¿no?, dentro del sistema de salud, el que permita conectarlos perfectamente, casi de manera inmediata, y todo esto es lo que resultaría contraproducente no contar con esa infraestructura de aprobarse esta iniciativa. Sí, porque los especialistas que yo consulté son médicos que llevan 20, 30 años trabajando en trasplantes, y lo que me decían que la diferencia entre México y los países que ya tienen este tipo de donadores de facto, bueno, es justo el sistema de salud.
Claro. Entonces, de no contar con un sistema, con los médicos capacitados, porque eso, además son médicos cirujanos, pero también especializados, deben de tocar los órganos con cierto cuidado, porque un centímetro, un poquito más de presión, ya los deja inservibles para trasplante. ¿Qué es lo que los especialistas que consultaste, Berenice, recomiendan entonces, de no ser esta ley que, digamos, de alguna forma haría automática la donación? ¿Qué es lo que ellos recomiendan para que se pueda hacer de una forma adecuada y gradual? Bueno, pues ellos no están en contra de la donación ni de los trasplantes, al contrario, ellos invitan a toda la gente a que hagan conciencia y decidan donar sus órganos, pero sí piden que las autoridades fortalezcan el sistema y den más recursos, porque cada trasplante, entre la procuración del órgano y la operación, o sea, todo eso en su conjunto tiene un costo de casi 400,000 pesos. Entonces es bastante, o sea, si hablamos de 2,000 al año en varios estados y en varios hospitales, quizá no es tanto, pero si ya todas las personas que mueren fueran donadores de facto, ahí ya estarían en un problema económico los hospitales. Entonces lo que ellos recomiendan es que se hagan campañas para que más gente se sume a esta labor, pero también al mismo tiempo estar fortaleciendo las instituciones y aumentar los recursos. Según lo que investigaste, ¿cuáles son las principales instituciones a las que pueden recurrir las personas que quieran donar o quieran registrarse como donantes? Eso es muy interesante lo que me acabas de preguntar, porque no todos los hospitales en todo el país pueden hacer esta procuración de órganos o la operación de trasplante. Son realmente muy pocos, pero si alguien quiere donar, bueno, ya sea que se registren en el Centro Nacional de Trasplantes, en el CENATRA, lo pueden hacer vía digital y ellos registrarse como donadores para que cuando desafortunadamente mueran, los médicos ya sepan que ellos son donadores y que puedan procurar el cuerpo para fines de trasplante. Claro. Pues Berenice, recuérdanos dónde podemos leer el reportaje completo. Sí, este trabajo periodístico lo pueden encontrar en www.conacitprensa.mx. Perfecto, muchas gracias, Berenice. Gracias. Nos vemos muy pronto y pues lean toda la información que genera la agencia informativa CONACYT. Vamos a una breve pausa y regresamos con más. Están en Interfaz.